y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias al Señor. En esta oportunidad, hermanos, vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto Amor que supera toda barrera. Repito, amor que supera toda barrera. Estaremos hablando de un amor tan especial de parte de Dios y como Él quiere que luego nosotros también procedamos a hacer lo mismo, a darle a otros ese amor que supera toda barrera. Normalmente los seres humanos decimos que amamos, pero normalmente a los que nos aman. Y decimos que estamos viviendo bien, en paz, en armonía, normalmente con los que están en paz y en armonía con nosotros. Pero ¿qué tal con los enemigos? ¿Qué tal con los que nos odian, nos aborrecen, quieren el mal para nosotros? ¿Será que podemos actuar igual con ellos? Porque entonces si actuáramos igual con ellos como actuamos con los que nos aman, nos quieren, nos aprecian, entonces quitaríamos esa barrera y podríamos amar nosotros también, superando cualquier barrera que se pueda presentar. Voy a comenzar este mensaje leyendo en el libro de Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Está aquí Dios diciéndole a Moisés cómo es que deben hacerse los diferentes procedimientos, lo que Dios manda en muchas situaciones que Él va a encontrar. Y en este caso está hablando cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha violado los mandamientos de Dios, cuando alguien ha hecho lo incorrecto delante de Dios. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces Dios, en su gran amor y misericordia, ha provisto medios para darnos la alternativa a la muerte después de haber cometido algún pecado. Y de estos medios es que estaremos hablando ahora. Dice el Levítico 7:1, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Estamos mirando el verso 1 que Dios dice que el sacrificio por la culpa es algo muy santo. El que alguien, en este caso un animal, va a morir, no está diciendo mata a un animal y se acabó. No, el significado es que alguien tiene que morir y Dios ha dispuesto que este medio alternativo sea aplicado por medio de un animal viviente para declararles a ellos libres de la culpa. No solo libres del pecado, libres de la culpa, de las consecuencias de ese pecado. Versículo 5 dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Es maravilloso cuando miramos lo que Dios dice en esta palabra y lo que eso significa para nosotros hoy día. En el versículo 6 hemos visto que todo varón entre los sacerdotes, porque anteriormente solamente eran varones los que tenían el derecho a ejercer el sacerdocio y todo tenía que comerlo reconociendo que era algo muy santo lo que estaban haciendo.
Otra vez, Dios no toma a la ligera el pecado, pero tampoco toma a la ligera los medios que Él ha provisto para quitar el pecado. Y por eso nos dice aquí que el sacrificio del pecado y el sacrificio de la culpa es una misma cosa, un mismo procedimiento. Y que toda cosa que el sacerdote está haciendo le pertenece a Él. Él lo va a comer, es propiedad de Él. Es muy importante esos detalles. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 53. Que por la gracia de Dios, Leonor también lo mencionaba en el tiempo de administración, sin saber que esto venía dentro del mensaje. Isaías 53, versículo 4 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando del Mesías. Está hablando de aquel que Dios iba a disponer para que se terminaran esos sacrificios que eran temporales, que no podían traer salvación a todos los que lo ejercían, pero era un anuncio de algo mayor que se acercaba. Y Dios está hablando aquí que alguien vendría, el Mesías, el cual llevaría en sí mismo la carga nuestra, la culpa nuestra, como si Él hubiera cometido los pecados, pero Él nunca iba a pecar, iba a pagar por nosotros, como así ese animalito estaba pagando por los pecados de las personas que cometían cuando se arrepentían. Y dice aquí el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow. Todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros éramos dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros éramos dignos de mantener siempre esa culpa, ese dolor, esa aflicción por haber ofendido a Dios. Pero el sacrificio quita la culpa, el sacrificio quita el pecado. Y el sacrificio del Mesías, nos dice aquí, sería aquel que nos declararía a nosotros limpios, sin culpas, tranquilos, que podemos acercarnos delante de Dios con confianza, porque Él habrá recibido el sacrificio que se realizó a favor nuestro. Y aquí vemos que el Mesías iba a callar como una oveja cuando le están trasquilando, quitándole la lana, están mudas. Y como un cordero cuando lo llevan al matadero, sabe que va a morir, pero va tranquilo, porque para eso vino. Y vamos a ver, porque sabemos que esto es algo terrible, lo que Él sufrió. Es algo que no hay palabras para describirlo. Y cualquiera diría que lo haría con mucho pesar. Se sentiría en algún momento como, ¿por qué yo si no hice nada? Pero no era esa la actitud. Vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Veamos cómo nos define la palabra. La actitud del Mesías, de Jesucristo, cuando Él iba a hacer el cumplimiento a esa profecía, la cual leímos anteriormente. La actitud de Él era esta. Hebreos 12, versículo 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dice que Jesús, cuando vino a la tierra y cuando iba a ir a la cruz, tenía gozo en su corazón. Cualquiera diría, ¿gozo? Si le estaba predicho, ya estaba profetizado lo que iba a sufrir, las cosas terribles que le iban a hacer, cómo lo iban a maltratar, a torturar. Pero dice, tenía gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que después de ese sacrificio vendría la libertad a las personas, vendría la paz con Dios a las personas, vendría la salvación a las personas, vendría el perdón de pecados, vendría la liberación de la culpa. Y al final él también iba a resucitar, porque la muerte no podía detenerlo a él. Y él es el autor y consumador de la fe. Él en su propia vida, en su propio cuerpo, vivió cada palabra que estaba escrita de él. Y él las creía y las vivía con gozo. Y se iban cumpliendo una a una. Y también se iba a cumplir que todos aquellos que luego aceptaran su sacrificio, entonces quedarían libres de esa culpa, libres de esa carga del pecado, y entonces podrían vivir vidas plenas. Y eso le daba gozo al Señor. Pero uno diría, pero es porque Él vino a morir por todos los que le amamos. No, ya veremos por quién vino a morir. Porque es fácil morir por alguien que está dispuesto también a dar su vida por ti, por tanto que te ama. Pero por alguien que te odia, alguien que te desea lo malo, ya verás, mostró el Señor un amor rebasando toda barrera, superándola cada una de ellas. Un poquito más allá, en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 11, nos dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí nos está diciendo que Cristo Jesús está como el sumo sacerdote y con un sacrificio, porque antes la ley decía que solamente el sumo sacerdote podía ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero aquí nos dice la palabra que Jesucristo, como sumo sacerdote, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, llevando testimonio de una muerte, de alguien que murió, no de sangre de machos cabríos o de ovejitas no, su propia sangre fue llevada como testimonio de que alguien había muerto, para que Dios entonces en su justicia declarara perdón a aquellos que habían cometido pecado y que eran dignos de muerte. Y nos dice aquí, habiendo obtenido eterna redención con su propia sangre. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos dice que la sangre de los animales, sí,
valían para purificar la carne, pero la sangre de Cristo, la cual Él mismo presentó por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice aquí, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios mediante el Espíritu eterno. Ahora esa sangre fue presentada en el cielo y fue aceptada. Y ahora, como nos dice, nuestras conciencias quedan limpias. Y ahora podemos servir al Dios vivo. Conciencias limpias. Significa que cuando el enemigo quiere redarguirte por lo que hiciste hace algún tiempo, eso está pagado ya. Eso está borrado ya. Eso no tiene cuenta. Eso está libre. Tienes todo el derecho de reprender al maligno y hacer que se vaya de ti. Y también tienes el derecho de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y resiste al diablo. No podrá acusarte y no podrá doblegarte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, por medio de su sangre, te ha permitido que tengas conciencia limpia. Pero al tener conciencia limpia también tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela la verdad y también nos alerta de que estamos en este mundo, que andemos con cuidado, porque si caemos en alguna trampa del enemigo, no podemos asumir que tenemos una conciencia limpia, porque estaríamos engañándonos. Más bien debemos considerar qué ha pasado y volver a tomar medidas, volver entonces a recurrir al método que Dios ha provisto. Recurrir al sacrificio. ¿A cuál sacrificio? Al sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir, debemos vivir en alerta, pero con esa confianza y ese gozo y esa paz que nos da el saber que somos de Dios, que Él nos ha redimido, que somos de Él, propiedad de Él. Leíamos que lo que el sacerdote, el sacrificio que realizaba, eso le correspondía a Él, era del sacerdote. En este caso, nosotros, los que somos presentados por ese sacrificio mediante la sangre de Cristo, somos de aquel que lo presenta, que es el sumo sacerdote, su nombre Jesucristo, que está para siempre delante del Dios Todopoderoso, el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Y nos dice el versículo 15, bendito sea Dios para siempre. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados van a recibir esa promesa de la herencia eterna. Algunos dirán, los llamados, ¿quiénes son? Llamado es toda aquella persona que escucha el Evangelio y recibe esa gracia y decide creer el Evangelio y decide cambiar su vida aceptando lo que Dios está ofreciendo. Gracia para perdonarte, Espíritu Santo para que te ayude a cambiar y ahora dirigir tu vida, y te dice de ahí en adelante camina correctamente, camina como Dios manda, no juegues con Dios, porque de Dios nadie se burla. Pero entonces podemos vivir con esa tranquilidad, esa paz. Dice Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significará entonces cuando aquí nos dice a nosotros que por medio del sacrificio de Cristo ya esas cosas
del antiguo pacto, donde había que estar haciendo uno y otro y más sacrificios, cada vez más sacrificios por las faltas de las personas, dice uno solo fue suficiente. Aprendamos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra y con ese solo sacrificio no necesitaremos más. Veamos qué esto significa también. Vaya por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nos dice así: justificados pues por la fe en Cristo, la fe en que creemos que Él es quien Él dijo que era, la fe que nos demuestra que creemos en lo que dice la palabra que es Cristo, la fe en el Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra, se hizo hombre, vivió entre los hombres una vida perfecta, sin pecado, y luego para cumplir con las profecías entregó su vida para que todos los que creamos en Él no tengamos que morir, sino que tendremos vida eterna. Creer en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en esa fe y nos gloriamos porque tenemos esperanza en Dios. No importa lo que pase en esta tierra, tenemos esperanza en Dios. Sabemos que todo obra para bien a los que aman al Señor, dice su palabra, y tenemos confianza y no nos deprimimos y no huimos ante las adversidades. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza de victoria, tenemos esperanza de que vamos a triunfar, porque Dios está con nosotros. Versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No dices por lo que eran santos sin manchas. Los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó bien? Siendo pecadores, personas que vivían ofendiendo al Dios santo, en lugar de Dios aplicar su ley sin misericordia y decir: el alma que pecare morirá. Usted pecó, muera, pecó, muera. Dios proveyó otro medio. Primero como ley y como preludio, como imagen de lo que iba a venir, que mataran animalitos. Pero sintiendo el dolor al ver ese animalito morir por causa de lo que la persona hizo. Si no había dolor, entonces no estaba ofreciendo un sacrificio santo. Más bien era una vanidad de sacrificio lo que estaban ofreciendo y Dios no lo iba a recibir. Pero si lo hacían de todo corazón con la intención de no volver a pecar, de no volver a ofender a Dios, entonces ese sacrificio tenía validez. Y nos dice aquí la palabra que Dios dispuso ese método, pero que vendría uno más perfecto. Vendría aquel mediante su propio Hijo. Aquel por amor a los seres humanos iba a venir a dar su vida por aquellos que eran enemigos. La enemistad no detuvo a Dios. Las ofensas que hicimos no detuvieron la mano del Señor para mostrar su gracia a favor de la humanidad. Y hay muchas personas que se burlan de esa gracia y la vuelven libertinaje de nuevo. Dios nos libre. Pero nosotros vemos aquí lo que dice la palabra, que Dios por medio de su Hijo entonces vino a mostrarnos su amor a los enemigos de Él. ¿Qué más dice? Versículo 9. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un amor tan maravilloso, un amor que está a disposición de cada ser humano, sin excepción. Dios no hace acepción de personas. Un amor que es inimaginable, pero que Dios lo demostró por medio de su Hijo a todos los seres humanos. Y podemos tener esa tranquilidad, esa paz, que si antes no buscábamos a Dios, éramos enemigos de Dios, ofendiéndole y haciendo cosas terribles. Y Dios, mostrándonos su amor, envió a Jesús para que entonces Él pagara nuestras culpas, pagara lo que no podíamos nosotros pagar. Entonces ahora nos mantenemos en esa reconciliación y estamos tranquilos porque sabemos que ahora seremos salvos de la ira. Porque ahora, como dice la palabra, nosotros seremos salvos por su vida y estamos en paz en esta tierra. No lo olvidemos. Tenemos que ser muy agradecidos a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho ha sido algo que si lo contaran anteriormente, así, eso es un sueño, eso no se va a hacer nunca, pero Dios cumplió su palabra. Veamos entonces en el libro de Gálatas, capítulo 3, por favor. Veamos qué nos dice allí, Gálatas 3, versículo 24. ¿Qué significa ahora para nosotros el pertenecer a este cuerpo maravilloso de creyentes en Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra? Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquellas cosas que se hacían por medio de la ley ceremonial y de sacrificios que Dios había instituido, eso era para instruirnos de manera que tuviéramos fe en Cristo y pudiéramos entonces venir por medio de la fe y ser hijos de Dios. Ya no extraños, ya no enemigos. Ahora Dios dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias a Dios que Dios imparte fe, que Dios tiene los medios para que los seres humanos podamos comprender lo que Él ha hecho por medio de Cristo, y eso nos imparte fe en Cristo. Dice más, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí está diciendo: ya no hay tal cosa como división racial o división por tipo de personas que son, de rangos o de donde nació. Todos somos uno en Cristo. Pero cuando dice ya no hay varón ni mujer, hay algo que también es mal interpretado en múltiples ocasiones, donde a las mujeres se les prohíbe hablar en público, predicar la palabra, acercarse delante de Dios. Dice: no, usted no le corresponde. Pero ya no hay hombre y mujer, así como no hay esclavo ni libre y no hay judío ni griego. Ya Dios no hace esas diferencias,
porque en Cristo todos somos uno. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis 1, el versículo 4, dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos está diciendo aquí la palabra que Jesucristo nos amó y también que nos lavó de nuestros pecados por la sangre que derramó. Pero también dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Reyes? Usted dirá, sí, los varones. No hay varón ni mujer. ¿Sacerdotes? Solo los hombres. No dice eso la Biblia. Todos los que son redimidos tienen derecho a entrar delante del trono de Dios y presentar sus peticiones. Todos los que somos redimidos podemos venir ante el Altísimo y Él nos va a recibir, dice la palabra. No hay diferencia. ¿Por qué hay que hacerla? Cuando Dios dice, la mujer tiene derecho, el hombre tiene derecho, pero asegúrese de que lo hace como Dios manda, siendo dirigido por el Espíritu Santo, que Él es que nos guía ante presentarnos ante el trono de Dios por medio de Jesucristo y por los méritos de Jesucristo. Pero eso nos dice ahora a nosotros que Dios espera que así como Él ha derramado sobre nuestras vidas su gran amor y nos muestra de qué manera nos ha amado, que nosotros también estemos dispuestos a superar toda barrera, mostrando amor a los que no se lo merecen, mostrando amor a aquellos que no nos aman, mostrando amor a aquellos que quieren lo peor para nosotros. Terminaré con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2. Acompáñenme por favor allí. Filipenses 2, versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay personas que no quieren humillarse porque están muy elevadas. Pero la Biblia dice que el que se exalta será humillado. Y el que se humilla, Dios le va a exaltar. Dice, sea en nosotros como hizo Jesús. Hayan ustedes también, dice, este sentir que hubo en Cristo. Él estaba en lo más alto y se humilló para mostrarnos el verdadero amor por aquellos que no eran dignos de recibirlo porque eran enemigos. Y dice, háganlo ustedes también. No miren sus cualidades, miren la necesidad de aquellos de ese amor. No miren lo que les hicieron sufrir, miren lo que van a sufrir esas personas si no reciben la gracia del Señor. Muestren misericordia, como ustedes también recibieron misericordia, nos diría el Señor. Y como consecuencia, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y quisiera animarte que declares conmigo: Jesucristo es el Señor. Otra vez, Jesucristo es el Señor. Otra vez, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque ha sido exaltado hasta lo sumo. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a esta tierra para mostrarnos un amor que sobrepasa toda barrera. Un amor que no tiene límites para llegar a personas. Se los ofrece. Y es de cada uno de nosotros el aceptarlo o rechazarlo. Pero Él lo ofrece, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta para que viva. Porque Dios espera que todos vengan al arrepentimiento para no tenerlos que condenar eternamente. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por ese gran amor que tiene hacia los seres humanos, que en lugar de castigarnos y mandarnos a la muerte eterna, ha provisto un medio para darnos a nosotros la alternativa. Que podamos todos conocer esta palabra, que podamos aceptarla y recibir la gracia de Dios y vivir acorde a ese gran amor que hemos recibido, no buscando ofender más a Dios, sino tratando de vivir para Él todo el resto que quede de nuestras vidas aquí. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos agradecidos. Pero no hay manera, palabras humanas no existen para declarar el profundo agradecimiento que tenemos hacia ti por todo lo que has hecho, mostrándonos tu amor. Enviaste a tu Hijo, a tu unigénito, al Verbo divino, vino a la tierra a sufrir por nuestra causa. Dios, gracias, gracias por mostrarnos que aún el ser enemigos no fue un obstáculo para tú mostrarte amigo. Gracias, Señor. Y gracias por permitirnos entender, por darnos fe, por hacernos, Señor, ver las cosas que antes no veíamos. Nos abriste el entendimiento. Gracias, Dios, por ayudarnos. Sigue con nosotros. Sigue dándonos más de ti, mostrándonos, Dios, qué debemos hacer ahora como agradecimiento de una manera práctica al dar a los demás muestras similares de un amor verdadero. No importa si esa persona nos ama o no nos ama. Lo que importa es que nosotros le amemos y que no queremos que se pierda. Ayúdanos, Dios. Y cada persona, Señor, que ha estado quizás dudando de tu amor, de tus cuidados, quizás porque el enemigo se ha levantado y esa persona está debilitada. En esta hora, Señor, recuérdale que así como tú pensaste en él y en ella cuando eran enemigos de ti, que sigues pendiente de sus vidas, esperando ahora que se arrepientan si han ofendido tu nombre, si han hecho lo incorrecto, que vuelvan a ti, que tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de pecado y nos limpia y quita de toda culpa. A ti te damos honor y gloria. Gracias, Padre. Recíbela siempre en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a presentar esa canción y después vamos a llevar adelante la Santa Cena. Usted va a recibir el pan y el vino si está aquí.